Hechos 9. Vamos a leer desde el 1, del 1 al 22. Este texto es conocido como la conversión de Pablo en la tradición cristiana. La palabra conversión significa hacer que algo se transforme en algo distinto de lo que era antes. Un cambio de rumbo, un cambio de propósito, incluso un cambio de ser, de esencia. Se debe decir que la experiencia de lo que conocemos como conversión cristiana, empezar a ser cristiano, es una experiencia muy diversa. No existen reglas específicas, no existe un modelo específico establecido. Seguro cada uno de nosotros tiene una historia muy diferente de cómo llegó a creer en Jesús, de cómo Dios lo trajo a sus caminos. La idea común evangélica de lo que es la conversión cristiana, al menos en la imagen popular, a veces generalmente tiene que ver con cambios radicales y extremos de un momento a otro. La conversión evangélica o pentecostal generalmente es considerada como un encuentro intenso y emotivo, dejando atrás radicalmente estilos de vida pecaminosos, cambiándolo de hecho por una vida apegada a la moral cristiana. Permítame decir que creo que muchas veces esa moralidad evangélica es una moralidad muchas veces vacía, sin peso, sin fondo ni argumento más que mero legalismo. Pero bien sabemos también que no es la única forma de conversión, aunque sea la idea popular. La conversión al cristianismo en un ambiente más moderado, más ortodoxo, como el presbiteriano o el reformado histórico, generalmente no está marcada por eventos intensos, sino que comúnmente por una comprensión más racional de las ciertas verdades de la fe. Muchas veces en nuestras congregaciones inconscientemente consideramos que la gente que lleva viniendo un tiempo a la iglesia y ya conoce ciertas verdades fundamentales de la Biblia en su cabeza, ya es convertida. Esto ha generado que muchas iglesias nuestras tengamos en nuestras bancas cada domingo a personas que no creen en Jesús, sin saberlo, a personas no convertidas, sin saberlo. Practicantes que aprendieron un ritual, algún conjunto de verdades racionales, que visitan la iglesia domingo a domingo, pero no experimentaron personalmente un encuentro con Jesús. Generalmente con el tiempo ese primer entusiasmo desaparece y mucha gente se transforma en cometa Halley de la iglesia. O sea, aparece como una vez al año. Yo creo que la Biblia nos muestra que la conversión cristiana no es ninguna de estas dos cosas. Es un encuentro personal con Jesucristo que sí cambia nuestras vidas, que no nos puede dejar indiferentes. Es un encuentro verdadero en fe y arrepentimiento con el Señor de todo, pero transforma integralmente nuestro ser. El texto de la conversión de Pablo nos muestra hoy eso. Un encuentro con Jesús cambia la vida integralmente. Renueva tanto nuestra mente como nuestro corazón. Transforma nuestra razón, transforma nuestras emociones y transforma nuestras acciones. Los eventos de la conversión de Pablo nos invitan a ver que Jesús cambia nuestras historias. Nos invitan a observar cómo Dios transformó a Pablo. Y ver esto debe llevarnos a apreciar la simple verdad del Evangelio. Esa simple verdad del Evangelio cambia vidas. Y no debe dejarnos de sorprender la sencilla verdad de que Jesús murió por nosotros y nos trajo para ser parte de su pueblo. El relato de hoy también nos invita al desafío de que nuestras vidas sean transformadas para predicar el nombre de Jesús. Como dijimos al principio, la última semana hemos estado conversando sobre lo que sucedió con los creyentes después de que Jesús resucitó. Él enseñó a los discípulos sobre el reino de Dios y dijo: yo tengo toda potestad en los cielos y en la tierra. Les mandó a que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Y antes de subir a los cielos, Jesús prometió que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, que iba a habitar en ellos, iba a ser su morada en ellos y les daría poder. Y ese poder sería usado para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, e incluso hasta lo último de la tierra.
Los discípulos entonces esperaron en Jerusalén. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llevó a predicar a los que estaban de visita en Jerusalén, todos aquellos que venían de distintos países, de diversas partes del mundo. Por el poder del Espíritu Santo, los apóstoles predicaron a las personas en sus propios idiomas, en sus dialectos, de diversas partes del mundo. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas. En los primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento se dedicaban, dice el texto en Hechos 2, que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la oración. Muchos milagros eran hechos por los apóstoles. Aquí los cristianos eran conocidos como los del camino. La vida de la primera iglesia era una vida en comunidad cristiana. No la primera iglesia esta, me refiero a la primera iglesia de la historia. Compartían todo lo que tenían. Algunos vendían sus propiedades y bienes y los compartían con todos. Y según la necesidad de cada uno, todas las necesidades eran satisfechas. Adoraban juntos, se reunían en las casas, compartían sus comidas con gozo, con generosidad, dice el texto. Y dice, cada día el Señor agregaba a la comunidad cristiana los que habían de ser salvos. Pero este crecimiento de la iglesia no agradó a los judíos religiosos, a los fariseos. Ellos se oponían a la idea de que Jesús era el Mesías. Así como se pusieron a Jesús y lo mataron, ahora los fariseos empezaron a perseguir a los del camino. El primer gran evento de la persecución fue el apedreamiento de Esteban. No sé si usted conoce esta historia, la historia de Esteban. Fue uno de los 7 hombres escogidos para servir, para administrar la iglesia, para que los discípulos pudieran dedicarse enteramente a la predicación. Hay quienes dicen que era un diácono, otros tienen la teoría que era un presbítero regente, de hecho son los primeros indicios del gobierno presbiteriano. La Biblia dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y con gran sabiduría. Así que los religiosos judíos organizaron un juicio porque no les gustaba su mensaje. Juntaron testigos falsos, condenaron a Esteban y él fue apedreado. Desde ese día en adelante se desató una gran persecución. Una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, en contra de todos los del camino. Todos fueron esparcidos por las regiones de alrededor, excepto los apóstoles, dice Hechos. Pero hay una buena noticia. Esta aparente tragedia, la persecución, el sufrimiento de cristianos, se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús fue enviado a Judea y Samaria. La persecución fue motor de la misión. Llevó a los primeros cristianos a predicar aún con más fuerza las buenas nuevas de Jesús. Y el evangelio se divulgó por Judea y Samaria. De hecho, ya se iba construyendo el camino de lo que había declarado Jesús. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. A través de la persecución, la comunidad de Jesús, mayormente judía, con base en Jerusalén, se empezó a convertir en un movimiento multiétnico internacional. Es en este contexto de dificultad, de persecución para los creyentes, que la Escritura nos presenta el personaje de Saulo, también conocido como Pablo. La Biblia nos cuenta que Pablo nació en Tarso. Era una ciudad importante de habla griega, que ahora está en la actual Turquía, en el sur. Fue educado bajo la tutoría de un prominente maestro fariseo llamado Gamaliel en Jerusalén, en una estricta forma de fariseísmo, la escuela más radical del judaísmo. Entonces, desde temprana infancia, Pablo recibió una completa capacitación judía en Jerusalén, la capital del país. Un pequeño paréntesis sobre el nombre de Pablo. En tiempos del Imperio Romano, muchos, si es que no la mayoría de las personas, sobre todo de los judíos de habla griega, tenían 2 nombres, un nombre judío y un nombre griego. No sé si conoce usted algún inmigrante, por ejemplo, algún inglés que venga a Chile. Generalmente ellos deciden ponerse un nombre nacional para que sea más fácil de pronunciar. Bueno, eso también era una práctica común de la época. La gente usaba 2 nombres, generalmente, incluso los ciudadanos romanos a veces 3. Por ejemplo, Simón, Pedro, uno el nombre hebreo, otro el nombre griego. Tomás el Dídimo, Bernabé, llamado también José. Bueno, y ese es Saulo Pablo. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre griego común. No es que en este evento Pablo cambió de nombre, cuidado, hay muchos que plantean eso.
La Biblia nos presenta que Pablo era conocido como Saulo ya. Saulo era su nombre hebreo o arameo, y Pablo era su nombre en griego común. Él desde temprana infancia recibió la mejor capacitación judía en la capital del país, Jerusalén. Piense que es como decir hoy día que un alumno fue a la mejor universidad del país. Y no solo ahí, sino que llegó prácticamente a lo más alto de la educación. Un postdoctorado. Ese Pablo llegó a lo más alto de la educación judía. Era miembro de los fariseos, la secta más estricta de la religión judía. De hecho, en la práctica del judaísmo, dice Pablo en su testimonio en Gálatas, creo, él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Él tenía un celo exagerado por las tradiciones de sus antepasados. Bueno, entonces como buen fariseo, él se opuso a Jesús y a sus seguidores. Pablo cuenta en Hechos 26, el texto que leímos en la lectura alternada, que como fariseo él creía que era su obligación hacer todo lo posible para oponerse al nombre de Jesús de Nazaret. Eso fue justo lo que hizo. Pablo dio sentido a su vida con esta obligación. Los cristianos eran herejes, blasfemos y debían morir. Pablo con furia perseguía a la iglesia. Él trataba de destruirla. Primero en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales hizo que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. El texto que leímos decía que Pablo daba su voto en favor de las condenas a muerte. Él estuvo presente en el apedreamiento de Esteban y estuvo totalmente de acuerdo con su asesinato. Hechos nos dice un poco antes, en el capítulo 8, que Pablo hacía estragos en la iglesia, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Hacía que castigaran a los cristianos en la sinagoga para que maldijeran a Jesús. Dice Hechos 8 que él iba de casa en casa, sacaba rastras del pelo, sacaba rastras a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Piense por un segundo, ¿qué sentían los primeros cristianos respecto a este hombre, a este Saulo? Probablemente le tenían miedo a Pablo, temor, tal vez odio incluso, y creo que es entendible con justa razón. Pablo era un enemigo, un perseguidor y asesino de cristianos, gestionador, promotor de la persecución. Él usó todos sus contactos, todos sus privilegios para intentar destruir la iglesia, para perseguir a todo aquel que creyera que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador. Pablo estaba tan violentamente en contra de los cristianos que los persiguió hasta incluso en las ciudades extranjeras. Y así inicia este capítulo contándonos que en el versículo 1, él fue activamente a pedir autorización, él hizo una gestión especial para apresar seguidores de Jesús en Damasco. Si usted quiere, puede ver el mapa detrás de su Biblia, si es que él tiene una Biblia de papel, muy pocos lo tienen probablemente hoy día, pero no está cerca Damasco. Damasco era una importante ciudad que estaba fuera de la frontera de su país, probablemente en la actual Siria, probablemente a más de 250, 280 kilómetros de Jerusalén. Piense que no habían autos en esa época, así que debía ir a caballo o caminando. Es como un viaje a pie desde Viña a Curicó, para que se imagine un poco, por si conoce geografía chilena. Yo antes no conocía, tuve que verlo ayer también cuál era la distancia más o menos. Bueno, así a este nivel, esta magnitud era la ira de Pablo contra los cristianos. El texto dice ahí, en el versículo 1, que inhalaba, él respiraba amenaza, respiraba muerte contra los cristianos. Él organizó un plan con mucha convicción, ahí hay mucha fuerza en el texto. Él pidió cartas al sumo sacerdote judío, hizo un montón de gestiones. Él pidió cartas dirigidas a las sinagogas para solicitar cooperación en conjunto para el arresto de los seguidores de Jesús que se encontraran ahí. Este era un momento clave, Pablo estaba haciendo una gran conspiración. Pero gracias a Dios por lo que viene. Llegamos al primer punto de inflexión en la historia. Este hombre, perseguidor de la iglesia, conspirador, se encuentra con el mismísimo Jesús resucitado en el versículo 3. Jesús mismo interviene en su historia. Él interviene en el camino de este asesino y conspirador.
y él cambia su historia en 180 grados. Pablo se acercaba a Damasco para cumplir su plan maquiavélico y una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Pablo después describe esta experiencia en sus cartas y dice que aunque era pleno mediodía, imagínense, o sea, este mediodía no nos sirve porque está muy nublado, pero imagínense un pleno día de verano, mucho sol. Y Pablo dice, esa luz en el cielo era más intensa que el sol. Pablo cayó al suelo, probablemente de su caballo. Generalmente la tradición lo dibuja así. Pablo cayó al suelo, rendido, y oyó una voz del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas, luchar contra el aguijón. Esta imagen que Jesús le dice ilustra el inútil, el fútil intento de un animal de campo. Imagina un buey que se resiste a ser guiado por su dueño con un aguijón. ¿Usted ha visto cómo se va dirigiendo una yunta de bueyes en el campo? Bueno, yo tuve que buscar un video porque no me he ido al campo para entender este texto, de hecho. Los bueyes van juntos mediante un yugo, no sé si usted lo ha visto, y forman una yunta, de ahí viene la palabra yunta. Van avanzando juntos. Bueno, el campesino los dirige con una vara. Esa vara tiene un aguijón, una aguijada en la puntita, una punta de hierro, con la cual pica y aguijonea a los bueyes para que vayan derecho en el campo, para que no pierdan el rumbo. Entonces esta expresión del texto significa, esta expresión que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, significa que es inútil obstinarse en resistir la superior fuerza de Dios. Dios le está diciendo a Pablo, es inútil que luches contra mi voluntad. Una traducción interesante o alternativa de esta expresión podría ser, ¿qué sacas con darte cabezazos en la pared? Eso es lo que está diciendo, sería una expresión contextual hoy día. Estás dándote cabezazos en la pared. Es inútil lo que estás haciendo. Considere lo desconcertante, y si es que no humillante, de esta expresión. Para un fariseo, estudioso, experto de la ley que creía saberlo todo sobre la Biblia. Probablemente, yo creo que con certeza Pablo se sabía el Antiguo Testamento de memoria completo. Pero ahí Jesús le dice, eres necio como un buey, que no sabes a dónde ir. Testarudo, estás intentando resistir inútilmente a mi voluntad. Pablo quedó rendido en el suelo y preguntó, ¿quién eres, Señor? Pablo lo reconoce a este hombre, a esta luz, reconoce a Jesús como su autoridad, porque le dice, Señor. Ahí la voz contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. El Señor humilla a Pablo. Jesús se apareció a Pablo para designarlo como siervo. Los hombres que estaban con Pablo se quedaron mudos porque vieron la luz, pero no oían ninguna voz. No veían a nadie. No veían a Jesús. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano, penosamente, a este hombre orgulloso, conocedor, perseguidor, conspirador, de mucha habilidad y dones, de la mano arrastrándose a su destino. Y permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. La historia entonces nos cambia de ubicación en el versículo 10. Dice que había un creyente que se llamaba Ananías en la ciudad de Damasco. Ahí el Señor intervino nuevamente y habló a Ananías en una visión. Y lo llamó para que fuera a preguntar por Saulo de Tarso, a la casa de Judas. Le dijo que Saulo estaba orando en ese momento. El Señor le había mostrado a Saulo que vendría a Ananías, pondría sus manos sobre él para recuperar la vista. ¿Cómo cree que reaccionó Ananías? Revisa el versículo 13. En una comprensible lógica humana, Ananías reclama. Tal como nosotros, con una visión incompleta, truncada, fragmentada de la realidad, una visión incompleta de lo que sucede en la vida y en la historia, cuestionamos y intentamos corregir los errores de los planes del Dios soberano. Intentamos corregir los errores de los planes del Dios soberano. Aquí él dice, Señor, tal vez
no sé si escuché bien, tal vez estáis mal con la persona que me dijiste. Dice, pero Señor, he escuchado que mucha gente habla cosas terribles de ese hombre. Él ha hecho cosas terribles a los creyentes en Jerusalén. Y más encima, me dijeron que tiene permiso de los sacerdotes principales para arrestar a los que invocan a su nombre. Pero el Señor es claro en el versículo 15. Dice, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dios había escogido a Pablo. Dimensiona esto. Dios escogió a un asesino, a un conspirador, a un perseguidor, para ser parte de su familia. Dios lo escogió para ser un instrumento, un mensajero de su nombre, uno de los emisarios de Jesús, el Rey. Y él iba a llevar su nombre a los gentiles, o las naciones, podría ser otra traducción. Pero también lo había escogido para padecer por el verdadero Señor, Jesús, ese que recién había conocido. Así que en el versículo 17 Ananías obedeció, se encontró con Pablo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Mira lo hermoso de esta declaración. Ananías sabía que Saulo era un traidor, un asesino, un perseguidor, y le dice, mi hermano. Ananías obedeció al Señor y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y acá sucede el milagro. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Pablo. Pablo recobró la vista. Y enseguida se levantó y fue bautizado. Pablo tuvo una experiencia personal con Jesús. Él creía en Él. Él fue llamado irresistiblemente por aquel cuyo mensaje planeaba destruir. Entonces Pablo comió y recuperó sus fuerzas. Se quedó unos días con los creyentes en Damasco. La vida completa de Pablo cambió, dio un giro en 180 grados. Tanto su pensar como sus acciones. Déjeme decir que ningún hombre puede ser el mismo, ningún hombre ni mujer puede ser el mismo desde que Dios pone su mano sobre él. Ningún hombre puede ser el mismo después de que ha conocido verdaderamente a Jesús el Rey. Mire, Pablo conocía todas las escrituras de memoria, pero no fue hasta este momento cuando él verdaderamente las comprendió. Por eso el versículo 20 nos dice que él enseguida se fue a predicar. Enseguida comenzó a predicar de Jesús acerca de las sinagogas diciendo, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Todo le calzó en la cabeza en este momento. Tanto la mente como las acciones de Pablo cambiaron. Pablo era verdaderamente un hombre nuevo. Porque sencillamente un encuentro con Jesús no nos puede dejar indiferentes. Un encuentro verdadero con el Señor de todo no te deja igual que antes. Todos los que oían a Pablo predicar quedaban asombrados y preguntaban, ¿qué onda este hombre? ¿No es este que causó estragos en Jerusalén? ¿No había venido aquí para arrestarlo y llevarlo encadenado a Jerusalén? El texto de hoy concluye en el versículo 22 diciendo que Pablo seguía fortaleciendo su predicación. Se hacía cada vez más poderosa su predicación. Que los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas bíblicas que Pablo daba de que Jesús de verdad era el Mesías. Quería compartirle 3 lecciones que nos deja la conversión de Pablo. Primero déjeme decirle que encontrarnos con Jesús cambia nuestra historia. Jesús cambia nuestra historia. El encuentro con Jesús cambió completamente a Pablo. Él era un gran perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos. Y él fue transformado en un proclamador de la palabra. Un proclamador de la palabra de Jesús. Pero no solo eso. Después, en los capítulos siguientes, y vamos a ver en las próximas semanas, que él fue un misionero, un plantador de iglesias por todo el Mediterráneo. Pablo también fue un gran escritor. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Hermanos, encontrarnos con Jesús cambia nuestra historia.
Es un completo cambio de rumbo, un cambio de dirección. Nosotros, al igual que Pablo, éramos enemigos de Cristo y ahora fuimos hechos amigos de Dios. Somos tan inmerecedores del amor de Dios como lo era Pablo. Y así, inmerecedores como somos, fuimos hechos familia de Dios, fuimos adoptados. Estábamos muertos, hermanos, y Jesús nos trajo a la vida. Gracias, hermano, es un regalo inmerecido, de muerte a la vida. Ahora en Cristo empezamos una nueva historia. Encontramos un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. En Cristo encontramos nueva vida. En Cristo encuentras nueva vida. Cristo te da una nueva naturaleza. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo del pecado. Cristo venció el pecado en la cruz. En Cristo no estás condenado a vivir amarrado y esclavizado por la culpa, por tus errores del pasado, ni por tus traumas. Jesús nos hace verdaderamente libres. La Escritura dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. En Cristo no estás condenado a repetir tu historia familiar. Sea que cargas con un trasfondo de yugo desigual, de violencia, de abandono, de divorcio, o lo que sea que estés cargando. Jesús hace todas las cosas nuevas. En Cristo encontramos verdadera sanidad. Él cura las heridas más profundas de nuestro corazón. En Cristo no estás condenado a vivir con miedo. No estás condenado a vivir con miedo, con inseguridad del futuro, sin esperanza. Él es la esperanza segura que necesitamos. En Cristo, las familias rotas pueden encontrar restauración. En Cristo, las familias rotas pueden encontrar restauración. Los hogares destrozados tienen esperanza en Jesús. En Cristo, el vacío que hay en nuestro corazón puede ser llenado. En Él el perdido se encuentra. En Él hay paz. En Cristo encontramos sentido para vivir, un propósito, una razón para levantarse cada mañana. Él es el tesoro supremo, no hay nada que valga más que Cristo. Pablo experimentó esto personalmente, él conoció a Jesús, el verdadero tesoro. Él después escribe en sus cartas en Filipenses 1:21. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, todo honor y toda gloria sea para Jesús por su obra maravillosa en la cruz, que da propósito y sentido a nuestras vidas, que nos libra del pecado, que cambia nuestra historia. Encontrarnos con Jesús cambia nuestra historia. Pero también encontrarnos con Jesús nos desafía a sorprendernos, a una sorpresa. Pablo creía que le estaba haciendo todo muy bien. Él conocía las Escrituras, él cumplía la ley de Moisés, según él perfectamente. Él incluso perseguía a los herejes cristianos. Pero en realidad, Jesús le dice, estás dándote cabezazos contra la pared. Pablo aprendió eso. Él dice después, dando su testimonio en Hechos 26, el que leímos en la lectura alternada, que Jesús lo rescató de su propia gente. Sus tradiciones y su religiosidad eran su esclavitud. Pablo era esclavo de la religiosidad. Hermanos, hoy corremos el mismo riesgo. Corremos el riesgo de que nuestra tradición, nuestra religiosidad sean esclavitud. Que incluso pensemos que estamos haciendo todo bien, o que ya sabemos todo lo que hay que saber, o que no hay nada aún que debamos aprender, y por lo cual sorprendernos. En este sentido, creo que el texto de hoy nos desafía y nos invita a no dejar de sorprendernos con el sencillo, simple y maravilloso Evangelio. No deje de sorprenderse con el simple Evangelio. Spurgeon, un predicador del siglo XIX, dijo esta frase. Era un tipo muy estudioso, tenía una gran biblioteca. Y él dice esto: toda mi teología podría resumirse en 4 palabras.
Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Toda mi teología se puede resumir en esas 4 palabras. Esa es la razón de vivir, esa es la razón de asombro para nuestras vidas, hermanos. No dejemos de asombrarnos, no perdamos nuestra capacidad de asombrarnos y conmovernos ante la simple verdad del Evangelio. Cristo murió por mí. No caigamos en el crimen de Pablo. Creer que todo lo que yo creo está bien. Eso es fariseísmo. Hermanos, con certeza tenemos muchas cosas mal en nuestra forma de pensar actual. Con seguridad tenemos mucho que profundizar en la verdad del Evangelio. Creer que ya sé lo suficiente es fariseísmo. Queda mucho por saber porque le aviso que Dios es infinito. Jamás dejaremos de conocerlo. Ni siquiera en la eternidad. Pero también es el mismo pecado despreciar la simple verdad del Evangelio cuando evitamos conocer más de Dios, cuando no queremos saber más de Él, cuando no buscamos experimentar más de Él, sea por comodidad, por flojera, por duda. Hermano, el Señor le dio una cabeza, con un cerebro adentro, con inteligencia, así que el Señor nos desafía a usarla. Acérquese a la Escritura. Estamos en receso en la escuela dominical por el verano, pero en marzo empezamos también. Participe de la escuela dominical, estudie la palabra del Señor, acérquese con confianza a buscar a Dios en su palabra. El cristianismo no se trata de moralidad, se trata de una experiencia con el Dios vivo a través de su palabra. No se trata de moralidad, no se trata de cambiar conductas externas. La moralidad es inútil. La verdad del Evangelio nos impacta integralmente. Dios nos llama, nos saca del pozo donde estábamos y nos trae hacia Él. Porque fue Dios quien llamó a Pablo. Fue Jesús mismo que intervino en su historia. Bueno, así como fue Dios que intervino en la historia de Pablo, Él fue quien nos llamó a nosotros para su salvación. Por eso la moralidad es inútil. La aceptación de Dios hacia ti no está basada en tu desempeño por Dios. Si tú te portas mejor, Dios no te va a amar más. No se trata de sus méritos, mi querido hermano. La moralidad no es suficiente. Vivir una vida moralista es vivir haciendo lo que estaba haciendo Pablo, dándose cabezazos contra la pared. Es creer que por mis propias fuerzas puedo conseguir y ganar el amor de Dios. De hecho, por eso Pablo dijo en Filipenses 3:10, aún más, estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Todas las cosas son pérdida por conocer a Jesús. Sigue. Por Jesús lo he perdido todo. Por Cristo lo he perdido todo y lo considero como basura. Como estiércol, dicen otras traducciones. El griego que podría decirse como caca, como algo inútil. Basura es una palabra muy compleja de griego, pero algo que no sirve para nada. Todo es basura comparado con ganar a Cristo y ser hallado en Él. Pablo está diciendo, toda mi vida anterior, toda mi vida moralmente perfecta, todo mi conocimiento intelectual, mi currículum religioso, mi obediencia religiosa, mi religiosidad, es basura comparado con conocer a Cristo. Todo es basura comparado con la verdad fundamental y simple del Evangelio. Cristo murió por mí. Encontrar a Cristo, el tesoro supremo en nuestras vidas, es para lo que existimos. Esta es la verdad que impactó a Pablo en su conversión. Jesús es el Señor. Él murió en la cruz. Y el que murió en la cruz es hijo de Dios. Esta verdad no dejó de conmoverle. No fue que le duró un tiempo en su conversión. No. Esta verdad no dejó de conmoverle e impactarle hasta el último de sus días. Sus cartas lo evidencian. Él manifiesta en sus cartas siempre explosiones de adoración, glorificando a Jesucristo. Él dice en 1 Corintios, me propuse saber entre ustedes nada más excepto a Jesucristo y a este crucificado. Imagínense un doctor de la ley, un conocedor y estudioso de los hombres más inteligentes que había en esa época, en el mundo judío. Y él dice, me propuse saber nada más que Jesucristo y este crucificado.
Dedicó su vida entera a proclamar este maravilloso evangelio, esa verdad simple. Cristo murió y resucitó por nosotros. Venció el pecado en la cruz. Yo quería preguntarle, hermano, ¿la verdad de que Jesús murió por usted en la cruz, aún lo sorprende? ¿Aún lo conmueve cada día? ¿Aún lo impacta? La conversión de Pablo nos desafía a no dejar de sorprendernos por este evangelio simple. Una última cosa a la que el encuentro de Jesús nos desafía, encuentro con Jesús nos desafía, es que Jesús transforma nuestras vidas para predicar su nombre. La transformación de vidas que Jesús hace en nosotros es usada para su misión, para que más personas conozcan a Jesús. Piense, la vida de Pablo, su historia, su formación, sus viajes, su sufrimiento fue vivido y construido para predicar el nombre de Jesús. Jesús apareció a Pablo para designarlo como siervo y testigo. De hecho, por este encuentro, por la conversión de Pablo, por este evento, es que nosotros hoy día podemos conocer a Jesús. Pablo fue misionero y plantador. Plantó iglesias por todo el Mediterráneo. Esas iglesias crecieron, se difundieron. Y 1000 años después llegaron a América y hoy día llegan a nosotros. La transformación de la vida de Pablo fue usada para su misión, para la misión de Cristo. Pensar en cómo Dios llama a Pablo para ser un siervo, para ser un testigo, es también una invitación. Es una invitación para nosotros. El Señor nos está invitando a ser parte de su misión. Jesús es el Señor, murió y resucitó, venció al pecado y la muerte por nosotros. Pero esa historia, esa verdad fundamental y sencilla del Evangelio, no está hecha para que nosotros nos quedemos encerrados los domingos en la iglesia, para que cambiemos nuestra rutina dominical en la mañana y vivamos la semana como si fuera otra cosa, para que levantemos las manos en la iglesia el domingo, para que le cantemos el domingo, para que caiga la lagrimita por la canción que me emociona, pero en la semana lo niego. El Señor nos llama a ser testigos de la misión, testigos de Jesús, a ser discípulos, emisarios del Evangelio, ser el Rey, representantes del Rey Jesús en la ciudad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo conoció a Jesús y comenzó a compartir de su nombre. Porque es la consecuencia natural de conocer a Jesús. Si usted conoce a Jesús, verdaderamente desea proclamar su reino. Es lo que hizo Pablo. Incluso dispuesto al sufrimiento. En el capítulo, en lo que avanza después de este capítulo, Pablo sufre persecución. Porque está predicando mucho y los judíos dicen, ¿qué onda este hombre? Pablo usó todo su conocimiento de la Biblia, todo ese tiempo que el Señor lo estuvo preparando, que él creía que era para perseguir judíos, pero era precisamente para predicar el Evangelio. Usó todo ese conocimiento para demostrar que Jesús era el Mesías, para mostrar con la Escritura que Jesús es Dios. Y los judíos empezaron a perseguirlo también. Y Pablo estuvo dispuesto a ese sufrimiento. Porque la consecuencia natural de conocer a Jesús es proclamar su reino. Esa es la invitación, unirse a su misión. Y una última cosa que quiero decirle en este punto. También debemos tener esperanza al predicar. Así como el encuentro de Jesús cambió a Pablo, un asesino, un perseguidor, un rechazador de Jesús, no sabemos lo que Dios puede hacer con las historias de vida de cualquier persona. Usted no sabe a quién puede tocar el Espíritu Santo y cambiar su vida completamente. Predique el Evangelio a todos con insistencia y paciencia. Paciencia también. No se rinda con su familia. No se rinda con su esposo, que no conoce al Señor. No se rinda con sus hijos, que no conocen al Señor. O con sus nietos. No se rinda, hermano. El Señor puede cambiar las historias de vida. Y le está invitando a usted a unirse a su misión.
No se rinda, hermano. Y también como Ananías, que predicó a su enemigo, perdone a los que le hicieron daño, orando por ellos, incluso predicándoles el evangelio de amor del Señor. Confíe en que la obra es del Señor y obedezca, perdone, ore y predique, como Ananías que predicó a su enemigo. Hermano mío, el Señor nos está haciendo la invitación. No espere a que venga Él y lo bote del caballo como a Pablo para dedicar su vida a la misión. Piense, ¿qué estoy esperando para unirme a lo que el Señor está haciendo? ¿Qué excusa tengo para no unirme? ¿Qué excusa estoy usando? Para no servir en la iglesia, para no comprometerme, para no seguir a Jesucristo. El Señor no quiere seguidores de domingo. El Señor no quiere cristianos de banca. El Señor lo está invitando a dedicar su vida a extender el reino. El momento es ahora. Para ir concluyendo, meditar en la conversión de Pablo nos invitaba a ver que Jesús cambia nuestra historia. El texto de hoy nos muestra que un encuentro con Jesús cambia la vida, pero la vida entera, integralmente. Renueva la mente y el corazón. Transforma la razón, la emoción, la acción. Jesús cambia nuestra historia. Éramos enemigos de Dios y ahora fuimos hechos amigos de Dios. Éramos inmerecedores del amor de Dios, como Pablo, y fuimos hechos familia de Dios. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Como amigo de Dios o como enemigo de Dios? Somos llamados a apreciar la simple verdad del Evangelio que cambia vidas. Sorpréndase por la sencilla verdad de que Jesús murió por nosotros. Aprecie la simple verdad del Evangelio. No debemos dejar de sorprendernos, de asombrarnos, de maravillarnos, de emocionarnos y gozarnos en que Jesús nos trajo para ser parte de su pueblo. Cristo murió por mí. La verdad de que Jesús murió por usted, ¿aún lo sorprende? ¿Aún lo conmueve? ¿Aún lo impacta? ¿O se ha transformado en algo que usted escucha todos los domingos durante la oración de confesión de pecados o en el sermón cuando el pastor predica de eso? Roguemos al Espíritu Santo por pasión por su Evangelio. Que así como Pablo, que hasta el último de nuestros días, la verdad de que Cristo murió en la cruz por nosotros impacte nuestra vida. Y cada día más profundamente, cavar más hondo en esa verdad. Cristo murió por mí, Cristo murió por mí. Por último, somos invitados al desafío de que nuestras vidas transformadas sean usadas en la predicación del Evangelio. En la predicación del nombre de Jesús, Él nos llama a ser sus testigos. El Señor nos invita a formar parte de su misión. El Señor nos llama, nos comanda a ser discípulos, bautizando y enseñando. En nuestras familias, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. A todas las naciones, dice el texto. Yo no sé si tú conoces a Jesús. No conozco la experiencia personal de cada uno de ustedes. No conozco tu experiencia. No conozco si alguna vez tuviste un encuentro personal con Jesús. No conozco si escuchaste este evangelio antes alguna vez. Pero déjame decirte, Cristo murió por ti. Y quiere ser tu Señor. Te llama a que te rinda a Él, como Pablo. Tal vez lo has conocido, pero hoy estás amarrado en una vida de moralismo, de legalismo, de religiosidad y contradicciones. Hermanos, a todos nosotros, así como a Pablo, Jesús nos está llamando para que nos rindamos a Él, para que caigamos a sus pies y le proclamemos como Señor. Hermanos, rindas a Cristo. La vida cristiana se trata de eso, de rendirse completamente cada día más ante Cristo el Rey. Un encuentro personal con Jesucristo no nos puede dejar igual, no nos puede dejar indiferentes. Un encuentro verdadero
con Jesucristo nos transforma, nos cambia. Y es solo cuando nos rendimos ante Jesús, ante su cruz, ante el que se entregó a sí mismo por amor, es ahí cuando vemos, conocemos y experimentamos al verdadero Jesús. Ese Rey que no permite solo caerle bien. Jesús no intenta que usted sea una persona de iglesia, una persona de bien, solamente que viene los domingos a la iglesia y ya. No quiere ser rey solo del dominio de su tiempo dominical dedicado a la iglesia. El cristianismo no se trata que usted venga a la iglesia, viva una vida moralmente correcta, trabaje mucho para ganarse el favor de Dios o para ganarse su dignidad como ser humano por su propio esfuerzo. El cristianismo se trata de rendición ante el Rey, de caer a sus pies y decir como Pablo, eres mi Señor. Y así después podemos decir como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El desafío del cristianismo es que Cristo reine en toda nuestra vida, para su misión. ¿Jesús ya cambió tu historia? ¿Jesús ya cambió tu historia? Te invito a conocer a Cristo y entregarle tu vida. En Cristo mismo, la vida encuentra sentido, encuentra propósito. Él es todo lo que necesitamos. Fuiste creado para Él, para su gloria, para vivir para su reino y su misión. Esa es la única razón por la que vale la pena vivir. Cristo es el único en quien la vida encuentra sentido. ¿Jesús ya cambió tu historia?